Hola, muy buenas tardes. Espero que les esté aprovechando el almuerzo a todos. Espero que nos escuchan. Por favor, una confirmación asintiendo con la cabeza, Minerva, en su caso. ¿Nos escucha? Sí, tú nos escuchas. Bueno, bienvenidas a este parche desde Medellín. Estamos Pablo y yo. Nosotras somos integrantes de Rencore, una banda de punk hardcore que nació en el 2004 y bueno, en algún momento nos empezamos a preocupar por los asuntos de género, los asuntos sexuales, sexuados, maricas, queers, en nuestras propias líricas, incluso nuestro propio relacionamiento y bueno, aprovechando que estamos en la academia y, y que tenemos, no sé, la oportunidad de recoger un poco de información, decidimos como estudiar un poco la escena del punk medallo. Entonces ahorita lo que vamos a presentar es un trabajo que venimos haciendo desde hace más o menos 3 o 4 años, ¿no? Sí. Hace más o menos 3 o 4 años, pensándonos cómo son los discursos del género, los discursos queer, los discursos maricas, los discursos boyeros en el punk y en el hardcore. Y bueno, empezamos haciendo como un trabajo más, digamos, como más amplio, entendiendo un poco cómo se comportaba en la USA, en Brasil, aquí en Colombia, Argentina. en Argentina. eh, Conociendo pues mucha gente, pues porque afortunadamente por la banda pues hemos tenido la oportunidad de conocer un montón de gente llena de ideas y de cosas y nos preguntábamos hace un año más o menos, un año y medio, como marica esta mierda cómo funciona en Medellín, es decir, cómo son los discursos no binarios, los discursos no heterosexuales en Medellín, en el marco de la escena punkera y conversando con Don Vito, con Caliche, cómo nace el PUN en Medellín, viendo documentales y eso. Entonces, traemos aquí un poquito de esas reflexiones. Entonces, somos Pablo, César, aquí nos están acompañando pues Ubero, Carlita y Caro. Y bueno, compartirles un Ojalá no poco. pisaras el cable. Gracias. Hola, buenas tardes para todos. Insisto que espero que estén aprovechando el almuerzo y el horario de almuerzo. El negro ya recalcó a propósito de la mesa de raza, género y etcétera, y clase, como el negro les había dicho, es unas reflexiones que empezamos más o menos hace 4 años con un texto que terminó siendo un artículo y terminó siendo dos ponencias en Brasil y en México, amén del queercore, en la Javeriana en Bogotá, sí, amén pues del queercore, reflexionar un poco acerca de, digamos, desde una perspectiva que puede ser un poco más estética, devenida como una especie de etnografía, en unas entrevistas que realizamos, y la construcción tenía por propósito entender, digamos, una dimensión, insisto, estética a través de las construcciones, de las líricas, de las letras, de la musicalidad, devuélvete un poco negro, por favor, de la musicalidad y también obviamente de la performance. Derivado de esa reflexión sobre el queercore, que es un artículo que ustedes pueden descargar de internet de manera gratuita, se llama Queercore, Ruido, Poética y Musicalidad. Un análisis desde tres bandas, una de Washington Gloss, nosotros Rencore en Medellín y Funerales en Argentina. Y bajo esa misma metodología y ese mismo camino trasladamos la pregunta al escenario de Medellín, eh, preguntándonos por las disidencias, por la marginalidad, por la periferia, por lo no binario, por el cuestionamiento al cisgénero
distintas perspectivas de género que sucediesen en el punk. La verdad estamos buscando una dimensión más marica del punk en Medellín a través de su historia. Sin embargo, en este camino y en este percurso no hemos encontrado, y eso yo creo que es una evidencia, eso es un dato significativo, que no existen muchas evidencias o bandas o integrantes incluso que abiertamente, pues, solamente una sola persona, digamos, en toda la historia que se declaró abiertamente homosexual, que se llama, ¿cómo se llama este muchacho de Castilla? Giovanni Oquendo. De resto, pues usted no encuentra en la escena punk en Medellín, digamos, estas otras visiones de género y sexualidades diversas. Y por lo tanto, en ese camino, al entender otras condiciones de género, va, digamos, perfilando una lectura más acerca de la construcción de lo femenino en contra de una especie de institucionalidad que en su marginalidad genera una doble marginalidad, y es la presencia de lo femenino en la escena punk Medellín. Por eso es que denominamos esto, es que muy mucho macho en el punk medallo, y hay un principio fundamental en esta presentación, y es que en efecto la condición femenina dentro del punk, siendo una experiencia marginal o periférica o alternativa o contracultural, como lo quieran denominar, a fin de cuentas genera una doble segregación. Entonces, si bien ser punkero en el concierto de la sociedad, en la vida social, genera ciertos visos de, en fin, rechazo, periferia, vida alternativa, etc., la condición femenina dentro de sí que genera esta doble segregación. Y más aún, esperamos, porque también esto es un camino que inicia, empezar a preguntarnos o indagar, o rastrear, hacer con una especie de arqueología también, buscando esas otras sexualidades, insisto, no binarias o homosexuales. Entonces, en este sentido, nos preguntábamos sobre la escena punk en Medellín. ¿Es posible pensarla como una experiencia del borde? Entendiendo en esta que es posible hacerle una pregunta de género. Ya historiografía del punk pues se ha transitado bastante, bandas, letras, experiencia urbana, etcétera, etcétera, pero creo que es necesario una mirada de género, así como lo pone esta mesa, de clase, de raza, y para nosotros es fundamental en una ciudad tan pacata como Medellín, que entre otras cosas esas formas conservadoras también se trasladan a la escena punk, siendo, insisto, alternativa, pero creemos que es necesaria como reivindicación y obviamente como tema sociológico preguntarse por la mirada de género en el punk. Entonces, por lo tanto, en esta mirada de género, pues terminamos, insisto, observando el asunto de lo femenino. Tres dimensiones nos interesa explorar en esta experiencia punk vista desde género. La sonoridad, si hay algún tipo de experiencia sonora alternativa de bandas compuestas por hombres homosexuales, mujeres homosexuales o mujeres cis, etcétera, etcétera, pero si existe algún tipo de índice que le apunte a una sonoridad alternativa, una construcción sonora, una experiencia en sonido distinta. Las líricas son fundamentales para entender esa condición de género, donde terminamos centrándonos en eso, en las letras, qué dicen las letras, cómo hablan de la mujer, cómo se expresan frente al cuerpo femenino, incluso frente al cuerpo masculino, etcétera. Y las performancias, sobre todo en bandas con composición o estructura pues femenina o con presencia femenina, que si existía algún tipo de diferencia en términos de performancia dentro de la escena punk. Dentro de estos tres dimensiones, sonoridad, lírica y performancia, creo que preguntarnos también por el trayecto, intentando indagar si existe una construcción femenina que se sustenta en el tiempo o que de alguna manera genera una trayectoria que pueda definir la manera en que las representaciones femeninas de las chicas punk se ven en el presente. Intentamos rastrear eso, en efecto no se logra. Hay tres escenarios donde se entiende a la mujer punk, por ejemplo en los 80, como una chica que es objetualizada y cosificada. En la década de los 90, ya con el punk un poco más político, empieza a adquirir una visibilidad y existen más bandas al respecto, pero ahorita vamos a ver unos detalles. Y obviamente en el 2000 la representación femenina de una mujer digamos, empoderada de su vida, de su cuerpo, de su sexualidad, incluso que la explora, es mucho más evidente con bandas como Insurgentas, Feromonas, que ahora pues lo vamos a expresar. Y unas fuentes a las que nos referimos, que además de la experiencia personal, porque a fin de cuentas este ejercicio también, como muchos lo han expresado, termina siendo fenomenológica, porque parte de nuestra experiencia de banda y de participar en la escena punk, pero también una serie de documentales que se han hecho sobre el punk en Medellín, la tesis también de Don Vito, que
es fundamental la conversación con él. Los fanzines también son fundamentales para el sótano, etcétera, etcétera. Y obviamente también unos personajes claves sobre los cuales hemos trabajado. Puedes pasar la diapositiva, Negro. Entonces, en ese sentido, sentimos que o pensamos que la pregunta en clave de género, a formulársela al punk en Medallo, implica, insisto, entender esta doble segregación, este no lugar, digámoslo así, o esta no situación de las mujeres dentro de la escena punk como un escenario potente para pensar, cuestionar y entender precisamente cómo se configura la experiencia punkera, cómo se configura la experiencia punkera en la ciudad a través de la historia. Por lo tanto, que es posible pensar desde allí la vida punk. Entonces no se trata de mirar cómo ha sido el trayecto de bandas, de personas, etcétera, etcétera, sino es entender el punk digamos desde la perspectiva de la condición femenina. Entonces nos interesa leer historias de sujetos o punkis en la ciudad, insisto, pues los personajes son fundamentales. La idea de pensar desde el borde digamos, una especie de concepto o de metodología incluso que uno pudiera pensar, porque también la idea es entender la ciudad de Medellín con todos sus vericuetos y con toda su historia conflictiva de narcotráfico, de segregación, etcétera, etcétera, verla desde el punk, es decir, es como leer esta ciudad en clave punkera, en clave raw, y creo que eso es posible hacerlo bien. Y a fin de cuentas, esta lectura también propone entender el sistema de relaciones sociales dentro del parche punkero. Bien, solamente como para entender entonces este trayecto histórico por el cual, incluso pegándonos un poco de Don Vito, sobre el cual entendimos toda esta trayectoria de la participación femenina, la configuración femenina dentro de la escena punk Medellín. Dividimos entonces en tres momentos, los 80s, los 90s y los 2000s, y los asociamos con unas categorías, cada una de ellas según obviamente una situación histórica en la ciudad, también digamos la construcción de lo joven dentro de la ciudad, y obviamente también a partir de las letras de las bandas de los 80, 90 y 2000, cuál era como una especie de concepto, categoría que pudiera definirlas, y en ese sentido asociamos los 80 con ese concepto del no futuro, por ejemplo, con una especie de nihilismo muy local, muy parroquial, pero a fin de cuentas que fue muy definitorio de la escena punk y de la juventud asociada a la escena punk y al parche punk en la década de los 80. En los 90 las bandas tienden a ser, digamos, un poco más políticas, asociados digamos, a vertientes de izquierda o incluso al anarquismo, incluso no, digamos más claramente el anarquismo, la banda Rechazo, pues, que por eso pusimos esta imagen. Y en los 2000 ya hay una complejización y obviamente pues como un rizoma mucho más amplio de géneros, de estéticas dentro del mismo parche punk o dentro del mismo de la escena punk, el pop punk, el ska, etcétera, etcétera, que empieza obviamente a complejizar todo el escenario del punk en la ciudad. Ahora, la construcción, digamos la segmentación histórica, es decir, entender los 80, los 90 y la primera década del 2000, el punk de Medellín no trata de dar cuenta, digamos, de un proceso de evolución o digamos cómo se perfeccionó. En últimas termina siendo una segmentación bastante arbitraria, tratando de considerar por lo menos dos cosas. Una, sonoramente entendíamos que la construcción del punk medallo nace en los 80, en Medellín obviamente, y tiene que ver, digamos, con las primeras bandas que hacen punk, ¿no?, en Medellín. Dos, que los 90 supuso digamos, un refinamiento musical, pero además un refinamiento ideológico y político, una cualificación del discurso, ¿sí? En el marco de la escena punk, ¿no?, digamos, la militancia política, la construcción de colectivos, la edición de fanzines, digamos, la participación en procesos sociales, qué sé yo, los antitaurinos, ir a la marcha del 1 de mayo, digamos, construir colectivos para hacer cosas, en fin. Hay digamos, un punto ahí, digamos, de diferenciación. Y los 2000, como lo planteamos, digamos que es un fenómeno. Digamos, el punk se convierte en un fenómeno estético, mercantil, ¿cierto? Y hay una explosión
bastante diversa de subgéneros alrededor del punk, que hace que esa militancia política, es decir, que digamos que esa distinción en relación con los 80s y los 90s se difumine un poco, se vuelve mucho más comercial. Entonces también entender cómo era, que es la apuesta que hacemos, entender cómo son los discursos no binarios, no heterosexuales, los discursos queer, los discursos maricas, los discursos bolleros, en el marco de la escena pura en esos escenarios, nos permitió entender también un poco cómo se comportaba justamente la misma escena. Hay un asunto interesante aquí, simplemente para enunciarlo a modo de intuición, con unas letras incluso que consideramos sintomáticas de cada uno de estos momentos y que pues lo vamos a ir mostrando calmadamente, pero mientras un concepto tan definitorio en el punk de los 80 como el sistema como una cosa abstracta, me pongo al sistema, antisistema, etcétera, etcétera. En los 2000 esa categoría de sistema tal vez se vuelve un lugar común, pero entra otra categoría que es la cultura, entonces se vuelve contracultural o generar otra perspectiva cultural, otro patrón cultural, otra alternativa cultural. Entonces creo yo que en ese trayecto, que insisto no es evolutivo ni mucho menos, sino simplemente sí hay unos conceptos que pueden ser claves. En contra del sistema en los 80 y renovación cultural, por ejemplo, como una letra como lo propone Mancha Roja, que lo vamos a ver. Entonces en los 80... no, por ejemplo, escribía Caos en el sótano, que en efecto, ¿quién quiere vivir en esta sociedad que destruye el sistema y saquea la moral? No suena, ah, ok. Entonces decía así, ¿quién quiere vivir en esta sociedad? Destruye el sistema, saca moral. Sus falsos intereses, democracia y capital. ¿Quién quiere vivir en este caos de vida? Caos en el sótano, caos en el sótano, caos en el sótano. La idea del sistema aquí era fundamental, precisamente como una construcción social, moral, opresora, etcétera, etcétera. Mientras que pasa, a ver si suena. Devuélvete. ¿Cómo se le pone aquí dentro del PC? Ah, ve aquí, suena, vea, póngale play, aquí está. No. Devuélvete. Que se van poniendo nerviosos los organizadores cuando hay este tipo de impases y ahí disculpan, pero nos vinimos para acá y es que porque aquí estaba toda la tecnología y vea, para que vea cómo es la cosa. Y no hay pizza, ni cerveza, ni ron. Bien. Bueno, colegas, retomemos. 80s, Antisistema, 90s, esta banda Contraorden, la canción Copia, donde hay una noción, digamos, un poco más cualificada del discurso, no es en contra del sistema, insisto, como una cosa abstracta, no sabía si era un discurso contrainstitucional, estatal, etcétera, etcétera. Era todo y nada, era un nihilismo, como lo decíamos ahorita en esas categorías de pensamiento, mientras que, devuélvete a los 90, con esta letra de Contraorden, buscar el hombre ideal, destinado a representar a farsa nacional, según tú, son mejores, nosotros somos los perdedores. Bueno, aún en esa condición de marginalidad, siente uno también que, insisto, hay un refinamiento discursivo, hay otras narrativas, hay otras referencias, incluso también un anarquismo discursivo más cualificado, con conceptos pues, que pueden ser más... Que es muy importante entender que los 90 justamente fue el periodo en el que se politiza el punk. Se politiza el punk. Y cuando decimos politiza no queremos decir que antes, es decir, en los 80 no existieran letras políticas en el discurso punkero. No, efectivamente existían letras políticas, pero cuando decimos politiza es porque comienza, digamos, una preocupación por la militancia. O sea, está Rechazo, está Contraorden, hay bandas, digamos, que le apuestan, Psycho Asimpro, que le apuestan a una militancia política importante que cualifica, como lo dice Pablo. Es decir, cualifica el discurso, y la medida que cualifica el discurso, cualifica la lírica e incluso la puesta en escena y la representación de digamos, del género, la mujer, lo marica, lo queer en el punk. ¿Cierto? En Medellín. Eso, negro, eso es muy importante, porque aquí lo que estamos haciendo es un recorrido sintético para intentar definir esta periodización con categorías entendibles,
por lo menos visibles, y de manera tal que cuando refiramos en esos mismos momentos cronológicos la participación femenina y la idea de lo femenino allí, es para que quede más claro en función de estas categorías que definen el periodo, ¿cierto? En el 2000, con esta letra de mancha roja, era el tránsito que les decíamos ahora, mientras en un nihilismo antisistema en los 80, aquí nos pregunta por qué seguir en una cultura que pretende deshumanizarnos, por qué en una farsa de identidad, o sea, conceptos como identidad, cultura, empiezan a ser más relevantes dentro del discurso punkero. Negro, te estás moviendo todo. Sí, cuando te mueves el pelo, el frizz. Bien. Entonces empiezan a existir, insisto, otros lenguajes que apelan a ese cambio. Es significativo y no es un asunto menor, porque incluso yo siento que también devela un carácter sociológico en la manera en que el punk también se relaciona con la ciudad, ya no como un asunto, digamos, raw, como en los 80, rata, digámoslo así, sino que en efecto ya hay una propuesta, hay una apuesta, hay una alternativa, y siento yo que eso también deviene precisamente de la cualificación del discurso y el compromiso que se asume desde la década de los 90. Avancemos para que podamos presentar un poco los avances, ¿no? Aquí hay un poco de la, digamos, de la plataforma teórica desde la que partimos. Hay una hipótesis que justo tiene que ver con, digamos, está expresada explícitamente en la presentación. Hay mucho macho en el punk medallo, y eso tiene que ver justamente con que la marginalidad del punk pone en una doble exclusión a quienes están por fuera, digamos, de los cánones o de la forma en que se entiende el punk. Por eso, el machismo y la expresión sobre, digamos, lo que es el sistema, la sociedad, lo que nos corrompe, lo que nos oprime, en fin, parece un discurso sí, naturalizado, no puedo decirlo de otra manera, que parece natural en la forma en la que se expresa el punk en la escena, es decir, en la que se expresan las líricas e incluso en la representación escénica y performática. Sin embargo, lo no binario, lo no heterosexual, lo marica, lo queer, ¿cierto? Lo boyero, siente esa doble exclusión. Por eso el machismo del punk medallo, ¿sí?, reduce lo femenino a las formas estables, sumisas, distinguibles y sobre todo sexualizadas del papel, en este caso de lo que estamos analizando, que es este escenario de la mujer. Entonces, a eso nos queremos referir, y para eso ahorita Pablo contaba, hicimos un ejercicio, revisamos documentales que hay en la web, revisamos fanzines, hicimos algunas entrevistas también desde nuestra propia experiencia, revisar nuestro archivo musical para entender también esas representaciones. Una coda al respecto de esta letra de Los Podridos de 1986, donde habla, mejor dicho, es mi chimbo, quiere penetrarte, yo quiero penetrarte, yo quiero culiarte, es mi chimbo, quiere penetrarte, yo quiero culiarte, yo quiero violarte. Esta letra hace parte de esta recopilación de punk medallo del 86. Es una de las letras que habla abiertamente sobre un acto sexual frente a un culo que no tiene dueño. Nosotros jugábamos un poco a hipotetizar que ese culo, en la medida en que no tiene dueño, no tiene género, no tiene definición, es un culo anónimo, pues también puede ser perfectamente un culo masculino, y por lo tanto nos atrevíamos a pensar que podemos estar al frente de la primera canción, la primera letra con contenido abiertamente homosexual, y puede ser bromeando, pero también si se refiere en efecto a un culo femenino que quiere violarlo, que quiere penetrarla, etcétera, etcétera, en efecto habla de una cosificación del cuerpo femenino. Y en los documentales usted escuchaba voces como Piedad de Fértil Miseria, cuando decía que en el combo parche punk de la década de los 80, pues las mujeres básicamente tenían una participación mínima, eran un montón de manes, decía como 20, 30, 40 manes y apenas dos viejas, y las dos viejas, a juicio de los que estaban por fuera, pues eran las putas del parche, también cuando los cogía la policía y se los llevaba, entonces a ellas las tildaban de prostitutas. En los 80 hay una condición absolutamente marginalizada
mínima cosificada y objetualizada de la mujer dentro de la escena punk, muchas veces reducida, como le decíamos, a formas estables o predecibles, como ser la novia del punkero. Sin embargo, en los relatos también que miramos en los fanzines, en las entrevistas, es precisamente en esta época donde existe más acoso frente a la mujer. Las mujeres para la época, en la década de los 80, hablan mucho de sentirse un poco intimidadas, sentirse un poco perseguidas, y también es muy sintomático que hay unas manifestaciones de sororidad, porque se empiezan a generar los combos o los parches de viejas dentro de la escena punk. Esta letra es de GP, pero en los 90 a mí me parece bien interesante tratar ese el tema de Fértil Miseria, porque Fértil Miseria ya tiene una composición claramente de banda femenina, de constitución femenina. Sin embargo, sus letras no reflejan el tema, sus letras están más asociadas con una especie de ontología funeraria, tratan mucho el tema de la muerte, de la violencia del país, etcétera, etcétera, pero sí me parece importante entender que la configuración femenina como banda es fundamental. 3 minutos subero, eso es falso, mano. No puede ser, ni que estuviéramos en concierto. Bien, solamente para aquí tenemos, aquí tenemos, como lo planteábamos, una construcción mucho más política de las líricas, en oposición una banda conformada por integrantes de Medellín y de Bogotá, y que expresaba justamente en su composición lírica una plataforma ideológica y política fuertemente afincada en los discursos del género. Nosotros no queremos enfocarnos si eso era un asunto de feminismo de primera, segunda, tercera ola, si era un discurso queer, no. Simplemente sentimos que efectivamente había una construcción mucho más profunda, mucho más elaborada del discurso en la composición lírica, que contrasta justamente con ese concepto de la mujer o del género en los 80, y que es respuesta, creemos nosotros, a esa politización del punk en los 90, ¿sí? En la primera década del 2000, del siglo XXI, que fue, digamos, como el límite temporal que le pusimos, que fue justamente la época en la que nació Rencore. Rencore nació en el 2004. Digamos, tenemos digamos, un anecdotario de bandas femeninas y de bandas no feministas, femeninas y de bandas con composiciones de mujeres que aportaban significativamente pues a la construcción lírica y a la performance e incluso a la sonoridad de las bandas. Entonces aquí hay una banda que a nosotros nos encantaba, tocamos varias veces con ellas, son amigas profundamente, que es Insurgentas, una banda ya digamos desaparecida, pero que construía letras como con nosotras no podrán, ¿no? Cierto, que es una letra profundamente activista. Insisto que no queremos decir que fueran feministas, ¿cierto? Pues eso no nos consta, pues, ¿cierto? Pero sí hay una preocupación profunda sobre el asunto. Sí, quería citar, si bien no está como dispositivo visual para que ustedes lo observen allá, en medio de las entrevistas tuvimos la posibilidad de conversar, por ejemplo, con Caro de Agitación. Ella tiene una reflexión muy clara acerca de la posición femenina, incluso también habla de feminismo dentro de, comulga con esa idea, incluso si usted le pide su definición de género, pues ella se define como no binaria, queer, incluso también feminista. Y uno encuentra en estas bandas del 2000, de ese temprano 2000, digamos, lados opuestos pero no excluyentes, como por ejemplo Caro Agitación, que insisto tienen construcciones de letras claramente hablando sobre el cuerpo femenino y la necesidad de salir de ese esquema de opresión del patriarcado, etcétera, utilizando términos de ese tipo, o bandas como Insurgentas, que si bien tienen composición femenina y muchas de sus letras tratan sobre el cuerpo, sobre la condición femenina, no necesariamente hablan de un feminismo bajo un discurso que puede ser cualificado. Eso no quiere decir que ignoren, aquí no se trata de un juicio de valor frente a eso, sino entender cuál es la percepción de lo femenino dentro de la escena punk y también de estas chicas dentro de la escena punk y en la ciudad en sí misma. Ahora, digamos, para levantar esa percepción, digamos, la apuesta que hicimos con los límites que nos planteó la recolección de datos. Uno,
que no habían, digamos, no era significativo el asunto del género en el punk. Segundo, que, digamos, entender representaciones maricas o no heteronormativas, no masculinas dentro del punk también fue escaso. Entonces le apostamos a las mujeres y en ese recorrido hicimos varias entrevistas. Entonces, digamos, quiero resaltar a las personas que nos aportaron a esto, ¿no? Tenemos a Patricia Arenas, ¿no? De ese Ultimátum y de Sustantivo, un fanzine, quizás el primer fanzine feminista punkero en los 80 en Medellín. Conversamos un poco también con Ángela de Desadaptados, que también, digamos, hace parte, digamos, como de esa representación de lo femenino en la escena, una banda que se mantiene. Conversamos con digamos, las chicas con las que compartimos cuando nace Rencore. Pues las chicas de Insurgenta, las chicas de Feromonas, las chicas de Agitación, ¿cierto? Con las Lesmarranas. Y cuando planteo esto, se lo proponía a Pablo anoche, mientras nos emborrachábamos y conversábamos de esto, era que coincidía, digamos que coincidían los discursos en algo, y es que justamente el punk en Medellín se ha construido desde una perspectiva bastante masculina, y que las mujeres digamos, han construido o han hecho forma, o más bien le han apostado a formas de reivindicar su rol, su perspectiva, su razón dentro del punk. Y eso hace justamente que nuestra hipótesis, y es que el punk genera una doble marginalidad, una doble exclusión, y es que el punk, como una alternativa contracultural, al margen, digamos, de la oferta de arte y de propuestas musicales, en Medellín y en general en Colombia y en el mundo, también somete a las personas que se someten a eso, las somete a otra exclusión, y es que si no sos masculino, si no participas de esas estructuras bastante patriarcales, bastante normatizadas, bastante falocéntricas de la representación de lo punk, te sometes a una doble exclusión, ¿no? Y el contexto no es un asunto menor, porque en Bogotá pasa muy distinto. O sea, las bandas femeninas, feministas, e incluso también con presencia de chicas trans, etcétera, etcétera, en Bogotá sucede como sucede en muchas partes del mundo, pero aquí en Medellín pasa, digamos, a la medida del contexto. Entonces, en ese sentido también nos parecía importante hacer esa contextualización previa por la siguiente razón, porque en efecto, las formas del punk en Medellín, las formas del punk medallo, desde el punto de vista estético, escénico, lírico y sociológico, se corresponden con las dinámicas de esta ciudad. Uno casi que incluso puede decir que en la década de los 80 o por lo menos gran parte de los 90, la misma lógica de relacionamiento de género que se daba en la vida cotidiana pasaba en la escena punk. Entonces, en ese sentido, sí siente uno que hay una, digamos, una construcción simplificada, parroquializada y obviamente pues patriarcal de la mujer. Cambia en el 2000. Y frente a eso que sigue precisamente es que queremos puntualizar pues más de una experiencia vital, más desde una conversación con las que estuvieron y siguen implicadas incluso apostarle a lo que hablamos ahorita, Pablo. Y era ya no tratar de encontrar lo marica, el género, lo femenino en el punk, sino buscar el punk en lo marica, en lo queer. Es decir, ¿cómo nos salimos de nuestro escenario fácil, cómodo? Sí, está lo bien. querías decir con tus palabras No, más pero bonitas. le salió muy lindo a usted. Sí. Así era. ¿Cómo salir de nuestro lugar cómodo? Nosotros participamos de la escena punkera, estamos ahí, tenemos banda y parchamos con gente. Entonces, ¿cómo salirnos de esa zona de confort e ir a indagar cómo era el punk? Vea, es así muy simple, para decirlo como no de una manera tan elaborada y tan cualificada como lo puede decir el negro, pero si nosotros tenemos la intención de buscar lo marica en el punk
y no lo hemos encontrado, por lo menos de manera clara y abierta. Entonces, ¿cómo sería, por ejemplo, en esta misma periodización, ir a la escena gay y buscarlo punk allí, ¿cierto? No simplemente como una vuelta de hoja, sino que en efecto también el punk hay que entenderlo de manera bidireccional. Es decir, el punk también cómo dialoga con una ciudad y cómo su propuesta contracultural, si así la queremos entender, también ofrece una alternativa de vida para muchas de estas subjetividades que en efecto construyen su condición de lo femenino, como estas chicas de los 2000, solamente a partir del punk. Y el punk es lo que le genera a ellas una condición no solamente de identidad escénica frente a la sociedad, sino también la posibilidad de explorar su sexualidad de otras maneras, como nos lo decía Carolina, como lo decía Mónica, como nos lo decían muchas de las entrevistadas. Entonces no es un asunto menor de intentar historiografiar esas experiencias, sino esas subjetividades también, como el punk las terminó definiendo desde otra perspectiva, como otra alternativa. Bien. Bueno, ya creemos que tenemos que cerrar. Lo que sigue son un montón de cosas. Entonces damos las gracias pues a Minerva por abrir el espacio y por liderar todo este parche. A Subero y a Caro por recibirnos en la casa, en Guayabaos, y para hablar de esto y a toda la gente que está ahí conectada, a todos los que han participado, a Cami, que lo adoro pues, en Bogotá, a Calichi que va a hablar ahora, a Don Vito que también habló sobre su trabajo y bueno, que es gente que admiramos muchísimo. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, solo para cerrar. El contenido de esta mesa es un contenido fundamental, porque en efecto pone a dialogar el fenómeno del punk con otros fenómenos sociales, contraculturales. Ahorita escuchábamos hablar frente a la lectura punk desde la perspectiva de colonial. Eso en efecto puede ser muy enriquecedor también para pensar la experiencia punk también y dentro de su, digamos, complejidad interna. Es decir, uno piensa el punk como una suerte de personajes muy arquetipizados, entre otras cosas, que lo son también. Yo a veces he pensado que los punks son muy arquetípicos, pero uno también entiende que dentro de la escena punk hay un montón de diversidades de género, de clase, de raza, que se vuelven significativos para estas personas configurar su propia experiencia punk, no como un contenido uniforme, sino como un contenido complejo y diverso. Así que, Minerva, si usted da una mirada a la cámara, muchas gracias por la invitación. También por escucharnos a todos los que están participando y están en línea en este momento. Estos son, digamos, intereses académicos, intereses experienciales, experiencias cotidianas que seguimos explorando y bueno, estamos abiertos a sus comentarios, observaciones y para la conversación que sigue. Gracias.